Ya estamos de vuelta con Comunidad Educativa, el espacio de la red de madres, padres y representantes que se transmite todos los días miércoles de 8 a 9 de la mañana por Radio Comunidad. Y bueno, la red de madres, padres y representantes obviamente le interesa el tema del transporte escolar y le interesa el tema de la seguridad vial y no quiere, además, en este mes de mayo que se cumple el 4º año del decreto del anuncio del diseño de la seguridad vial por parte de la Organización de Naciones Unidas, no queríamos cerrar este mes sin comentar este tema de interés para madres y padres en las escuelas, que es el tema del transporte escolar. Mayerlin, cuéntanos las impresiones tuyas de este conversatorio, qué sacaste en claro, un poquito cómo se desarrolló el evento. Buenos días, Lila, gracias por la invitación. Bueno, cabe destacar que iniciativas como estas son precisamente las que hacen falta para seguir poniendo en el tope y seguir dando a conocer pues muchos temas que son de interés y que son vitales, que son vitales para ser abordados en el tema de la seguridad vial, entre esos pues el conversatorio que tuvimos sobre el transporte escolar. Durante el desarrollo me llamó mucho la atención la presencia de diversas autoridades, tanto municipales como nacionales, como fue el caso del representante del INTT, que es el ente nacional encargado del transporte terrestre en Venezuela, y el Instituto de Movilidad Urbana de Chacao, de Sucre, y los representantes del Cabildo Metropolitano. Me parece que es interesante la idea que aborda el Cabildo con respecto a una ordenanza que, si bien no puede ser aplicada a nivel nacional porque parece de fuerza, padece pues de ciertas cosas que están asociados ya a índoles administrativas, eso ya es otro asunto. Sin embargo, esa iniciativa precisamente de fomentar un control, de ejercer un control, una regulación con respecto a las unidades de transporte que prestan el servicio, tanto los conductores y el sistema que realmente está funcionando de transporte escolar, es bastante importante. Recogí de la gente del Cabildo Metropolitano que su iniciativa básicamente lo que busca es modelar cómo podría cada alcaldía, y específicamente le hicieron llegar a cada una de las alcaldías de la zona metropolitana este material para su consideración en sus respectivos consejos municipales. ¿Es así? Sí, esta es la idea porque no puede ser aplicada, ellos no pueden dar la aplicación de la ley, eso tiene que ir de acuerdo a la discusión de cada alcaldía. Tengo entendido que en alguno va a ser presentado, en otros ya han sido presentados en primera discusión y hasta en segunda discusión. Sin embargo, lo que llama la atención de esta ordenanza pues es el agrado y la participación de, aunque no sea su competencia, pues tratar de poner un granito de arena con respecto al tema. Y sobre todo pues sabemos que hay unas normas Covenin que existen con respecto al transporte escolar y ellos están tratando pues de flexibilizar, dada la situación país, de flexibilizar estas normas de manera de que sea plausible el cambiar el sistema de transporte escolar, entendiendo que pues pueden resultar un poco difícil la adquisición de unidades y todo esto. La idea es que se va a hacer el transporte escolar, se haga de manera segura, que creo que es el clamor de todos los padres representantes del país. Creo que en parte uno de los problemas que se plantea hoy en día con las escasas regulaciones que hay en el tema de transporte escolar es que están centrados en las unidades de colectivos de que hacen transporte escolar, es decir, en los autobuses que hacen transporte escolar, obviando que nuestra realidad tal vez es que hoy en día muchos más niños llegan a la escuela llevados en camionetas particulares de un vecino o una vecina que está dispuesto a cobrar por el servicio y llevar a los niños a la escuela, más que en unidades formales y que de alguna manera se escapan de normas regulatorias, y que la intención del Cabildo Metropolitano es incluir a ese tipo de prestadores de servicio en esta normativa. Sí, esa es una iniciativa que también debe ser considerada, porque si bien ya no estamos recurriendo a los transportes escolares, estos grandes amarillos del que todos nos imaginamos, todos los niños están siendo repartidos en pool de transportes de personas que tienen quizás la disposición, pero quizás no tienen también la información de que no es solo el hecho de transportar al niño al colegio, es de transportarlo de manera segura y de acuerdo a su edad. No es lo mismo transportar a niños en edad maternal, a niños en edad preescolar o a niños incluso pues de bachillerato. Perfecto. Una de las inquietudes uno de los grandes dilemas que tienen madres y padres a la hora de enviar a sus niños a la escuela es la escasez de recursos seguros para hacerlo y no hay dinero para pagar, digamos, un servicio que cumpla con los estándares de seguridad. Entonces los padres se debaten entre enviarlos a la escuela para que aprendan y ejerzan su derecho a la educación
de cualquier manera o dejarlos en casa porque no hay una forma segura de enviarlos a la escuela. Es decir, se debaten entre su seguridad a la hora de llegar a la escuela en un transporte versus la posibilidad de llegar y ejercer su derecho a la educación que es ir a la escuela. Carlos Cedeño destacó ese tema. Tiene que haber financiamiento del Estado para garantizar que los niños puedan llegar a la escuela de manera segura a ejercer su derecho a la educación. ¿Tú percibiste esa misma inquietud de parte de los expositores y de las personas que... Sí, y creo que también existía de parte pues del que representa esta iniciativa de la ordenanza, que es el concejal José Gregorio Caribas. Él mismo planteó con su representación en la reunión del transporte escolar, como en actividades anteriores ha planteado pues la necesidad de fomentar también en banca privada o en banca pública o en algún tipo de sistema de financiamiento para los transportistas, para que ellos puedan adquirir unidades o puedan ser adecuadas las unidades de las que ellos disponen, adecuadas en el sentido de ofrecer, tener los cinturones de seguridad, de tener sillas de retención para los niños que transporten según edad y peso, el hecho de estar identificadas, de tener las calcomanías que deben tener, la disposición de las luces y todas las condiciones que debe tener un transporte escolar para que efectivamente los niños viajen de manera segura. Estamos con Mayerlin Fagundes del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial, hablando sobre esta actividad que tuvo la Red de Madres, Padres Representantes en el Centro Comunitario de Caracas sobre transporte escolar. Vamos a una pausa musical y regresamos con más de este tema. Bien, de vuelta entonces con nuestra entrevista con Mayerlin Fagundes, coordinadora del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial, quien nos está hablando un poco sobre este tema de transporte escolar que fue objeto de nuestro conversatorio la semana pasada. Nos ha dicho que está la iniciativa de una ordenanza por parte del Cabildo Metropolitano, que suena como una iniciativa interesante, más que una ordenanza que aprobaría el Cabildo Metropolitano. Sería una ordenanza que pueda servir como guía, orientación para ordenanzas en otros municipios que puedan ser asumidos por cada uno de esos consejos municipales. Y también estábamos hablando del dilema que madres y padres tienen en el momento de enviar a sus hijos a la escuela para garantizar su derecho a la educación, versus poderlos mandar de manera segura. Es decir, ¿lo mando para la escuela de manera insegura o no lo mando hasta esperar que el autobús tenga cinturones de seguridad? Es un dilema importante. ¿Cómo lo viven? Tú eres una madre joven, entiendo. Sí. ¿Tienes una hija de qué edad? 3 años y medio. Uy. Y el otro tiene 7 meses y medio. Par de bebés, de niños muy pequeños, con requerimientos muy específicos a la hora de transportarlos a sus sitios, a donde vayan en el transcurso del día. ¿Cómo hace una familia joven ante la escasez de recursos de transporte seguro para llevar a sus hijos a la escuela? Bueno, nosotros por lo menos con la niña más grande estamos evaluando el tema del uso o no del transporte escolar precisamente. En la unidad educativa donde quedó admitida este año, lo que existe es un pool de personas que ofrecen el servicio de transporte escolar. O sea, esto puede ser cualquier tipo de unidad, cualquier tipo de carro, o sea, es la persona que esté disponible para hacer una ruta, cubrir una ruta de un punto A a un punto B. Cobrando por el servicio. Cobrando por el servicio. Y pues obviamente no cuentan pues mi hija debería ir en un sistema de retención y este tipo de transportes no cuentan con el sistema de retención. Incluso pues es variable el nivel de niños, el número de niños que puedan llevar un día u otro, porque a veces la gente contrata, bueno, yo los martes lo puedo ir a buscar, entonces mi hijo va nada más del lunes, miércoles, jueves y viernes, entonces no te pueden decir, mira, son 5 niños por carro, porque es que a veces tengo 7 también, porque a veces se me une el hermanito de no sé quién, entonces es un poco difícil y el control es bastante, o sea, bueno, realmente no existe algún tipo de control. Y esto es lo que te hace dudar, pues en efecto, pues de mandar a tu chamo porque no sabes en qué situación específica va a ser transportado de un lugar a otro. Esto quiere decir que ese tipo de transporte tiene que ser costoso. Es decir, si tú le tienes que garantizar un sitio, digamos, hecho en condiciones ideales, idóneas, si tú le tienes que garantizar un espacio a tu niño, vaya o no vaya, en un vehículo usual, regular, el máximo cupo son 5 personas, 4 transportados, digamos 3 atrás y alguien adelante, que nunca podrá ser una persona menor de 12 años en el asiento de adelante. Eso tiene que tener un costo, es decir, eso tiene que ser costoso si lo vas a hacer de una manera adecuada. Es necesario, es imperativo que una familia joven reciba de alguna manera un subsidio, o la reciba la familia joven,
o las reciba el transportista, pero tiene que haber algún incentivo para resolver o abordar este problema. Esta es una de las cosas que planteaba, entre otras cosas, la ordenanza, y entiendo que es una de las iniciativas que estaba considerando el Instituto Nacional del Transporte Terrestre, que es pues también la adecuación de las unidades, pero inicialmente debería hacerse un censo y un registro. Todas estas personas que estén interesadas en prestar este transporte sin necesidad de estar inscritos en una asociación de transportistas escolares o lo que sea, los que quisieran prestar ese servicio pues deben registrarse. El vehículo debería, por ley, para brindar y para asegurar la vida de los niños, pues debería también someterse a un sistema, a una revisión cada 6 meses. No es la misma condición del vehículo cuando hizo el registro a 3 o 6 meses después, que pudo haber ocurrido en algún siniestro. Todo este tipo de situaciones son las que intentan también pues solventar tanto la ordenanza como la iniciativa, que hasta ahora es solo una iniciativa que tiene el INTT, que no sabemos cuándo podrían ellos plantear pues un reglamento, una ordenanza, una ley. No sé qué rango de fuerza o de ley le van a dar a este documento. Y es una de las cosas que ellos están evaluando, pues entre esas cosas era la flexibilización de las flotas escolares. Ok, entendemos que hay wagoniers que quieren prestar el servicio. Bueno, lo vas a prestar pero de manera segura. ¿Qué es lo que tienes que tener? ¿Cómo debe ser el transporte? ¿Qué sistemas de seguridad debes instalar de acuerdo a la edad de los niños que transportas? Todo esto tiene que ser regulado y controlado, porque si no realmente, pues por más que se hagan iniciativas y se hagan leyes, si no existe un control, si no existe una sanción a las personas que realmente van a prestar el servicio y que no lo van a prestar en óptimas condiciones, pues es algo que debe considerarse. Hay otra opción que madres y padres tienen y que usan con gran frecuencia, que es el compartir la responsabilidad de llevar a los niños al colegio con un vecino, digamos, ya no como un servicio que se presta por el cual se cobra, sino como una colaboración entre vecinos. Yo los llevo en la mañana, tú los traes a mediodía, yo los llevo los lunes, tú los traes los viernes, en fin, compartir la tarea de llevarlos. Eso no está previsto, digamos, la ordenanza no considera esto, pero las leyes regulares sí, es decir, uno es responsable de las lesiones que sufran los pasajeros del vehículo en el que uno está. Claro. Ahí, más que tal vez una ordenanza, lo que es necesario es un nivel de conciencia de parte de los usuarios de cómo se transporta adecuadamente a un niño. ¿Cómo debe ir un niño en un vehículo? Bueno, los niños deben ir en sistemas de retención infantil, llámense, la gente lo conoce comúnmente como las sillitas, según edad y peso. O sea, hay... Para generalmente los menores de 1 año hay 2 sistemas de retención. Hay uno que es el tipo carriola que colocas en el coche también, que es un portabebé. También hay otro más grande que van en contramarcha. Sí, van amarrados, van con el sistema de sujeción del sistema de seguridad, del cinturón de seguridad. Estos van en contramarcha generalmente, por lo menos hasta después del año, para evitar las lesiones del latigazo en caso de algún siniestro. Sí. Luego de eso, pues vienen ya otras sillas que se van adecuando, por lo menos en la que usan mis hijos, hasta los 18 kilos va en la segunda silla, y después de allí pasa a otra silla y después pasan a un booster que es para ajustar sabemos que el cinturón de seguridad muchas veces nos da en el cuello a las personas que somos bajitas. Este booster es solamente para aumentar un poco la elevación o subir un poco el nivel de donde está sentado el niño. Exactamente. Para que el cinturón pues no lo maltrate y pues para que vaya mucho más seguro, que es el que deberían usar hasta los 12 años, pero pues aquí en Venezuela no es muy común. En Estados Unidos, en Canadá, en países que tienen incluso homologación de sistemas de retención, son obligatorios. Acá en Venezuela pues no es muy frecuente el uso, la gente no los conoce muy bien ni conoce a qué edad debe irlos cambiando o adecuando según la talla y el peso del chamo. Nuestras leyes prevén que los chicos menores de 12 años no pueden ir en el asiento delantero. Sí. Ahí hay el valor de 12 años es un valor referencial, porque la verdad es que hay jóvenes de 12 años que son muy grandes ya y jóvenes de 12 años que son particularmente pequeños. Pero básicamente la idea detrás de eso, uno, es que el asiento delantero del pasajero y no del conductor es el sitio más peligroso del vehículo, es el más asociado a mortalidad, y no debes poner a un niño en el sitio donde es más vulnerable. Y luego está el tema del tamaño del bebé, o del niño, perdón, y las bolsas de aire que potencialmente pueden impactar en un niño pequeño y causar asfixia. Es decir, las bolsas de aire coinciden cuando se abren,
en un niño más pequeño con ocluir la cara y afectar la respiración del niño. Entonces hay razones de peso para que un jovencito no esté sentado en el asiento de adelante del pasajero, y eso está previsto en la ley. Eso está previsto en la ley, igual que está prohibido que montarlos como pasajeros en moto. Igual como por ejemplo está prohibido, los sistemas de retención son solo para los asientos traseros. O sea, el sistema de retención no se coloca en el asiento de adelante. So pena de que sí, uno como madre va preocupado porque quizás no puedes asistir a tu chamo en caso de que tosa o vomite o lo que sea, pero debe ir atrás por el mismo tema de, en este caso, del airbag, que puede dispararse y causar más bien traumatismos en el niño que va adelante. Tú mencionaste ahorita algo que me llamó la atención porque no lo consideramos en el conversatorio, pero es una realidad. Es decir, yo cuando visito la escuela donde mis hijas estudiaban, que tengo alguna actividad temprano en la mañana, veo a padres y madres, sobre todo padres, llegar en sus motos con niños como pasajeros en la moto. Ese es otro medio de transporte para las escuelas. Háblanos un poquito de eso. Bueno, las motos, pues como sabemos todos, el parque automotor ha ido creciendo muy aceleradamente. Conforme hay una regulación que impide que los niños menores de 12 años vayan en moto, sin embargo, pues como sabemos, se monta papá, mamá y el niño incluso sin casco en la moto, incluso bebés, he visto lactantes en moto. Sí, yo también lo he visto. Incluso por ejemplo el maternal de mi hija, y llegan las mismas madres y padres en motos con los niños. O sea, yo tuve la oportunidad este mismo lunes de dar una charla de seguridad vial en el colegio de mi hija a niños de 3 años y medio. O sea, el mensaje básicamente para niños de esa edad es: ustedes tienen que cruzar en el rayado en caso de que sean peatones, ir caminar por las aceras, interpretar el semáforo. No deberían montarse en moto, sin embargo, si los montan deben usar el casco. ¿Por qué te digo? O sea, no deberíamos hacer la salvedad, pero bien sabemos que muchos representantes consideran que es la única manera de llegar, que no le da chance de dejar al niño en el colegio y irse al trabajo si no van en moto. Nuevamente, esto es responsabilidad del Estado, es decir, el Estado necesita garantizar, los padres quieren que su hijo vaya a la escuela y necesitan ponerlos en la escuela, y eso, si eso está dado, si están dispuestos a pagar lo que cuesta la escuela o tienen un cupo en una institución pública, el Estado tiene que garantizar que lleguen a la escuela de manera segura. Tiene que haber dinero para llevar a los niños a la escuela. Sí. Es necesario, es imperativo. Y es un tema también de conciencia de los padres. O sea, yo puedo estar muy apurada, pero tengo que organizarme de la mejor manera de que me dé chance de llevar a mis hijos. Yo tengo, como comentábamos ahorita, yo tengo 2 chamos y entro a las 9 de la mañana al trabajo. Hay algunos quizás que entran un poco más temprano, pero la manera es organizarse de manera de no exponer tampoco a tus chamos montándolos en una moto. Claro, pero nuevamente está el dilema de los padres de: lo mando para la escuela porque la educación es importante, o lo mando seguro para la escuela porque es importante ir seguro, y no tengo recursos, no hay dinero, no se ofrece ese servicio. Primero, nadie ofrece el servicio de calidad que se requiere. No existe un prestador de servicio de autobús que tenga cinturón de seguridad, los dispositivos de retención de los chicos más pequeños. No existen porque no hay dinero para eso, y costaría mucho dinero si el padre tiene que pagarlo. Claro. Entonces, ¿cómo hacen? Por supuesto que es responsabilidad de los padres, pero tal vez no es responsabilidad de los padres protestarlo, hacerlo de la manera más segura. Un poquito como lo que tú decías: si lo vas a montar en la moto, ponle el casco. Es decir, tal vez hacer todo lo que esté en nuestras manos como padres, pero también está en nuestras manos como padres exigir no solamente que la escuela esté abierta y disponible para nuestros hijos, sino que haya un mecanismo de transporte para que los niños vayan a la escuela. Vamos a una pausa musical y regresamos con Mayerlin Fagundes y esta conversación sobre lo que ocurrió en el conversatorio de transporte escolar. Bien, antes de volver con Mayerlin Fagundes del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial y sus impresiones de este coloquio sobre transporte escolar, quiero leer la nota que escribió el periodista Gustavo Méndez en el Universal y que fue publicado el día de hoy, en relación a justamente este tema de la confiscación de los cupos por parte de la OPSU. Belmonte: lista de cupos de OPSU es injusta y excluyente. Señaló que afecta de manera profunda la misión académica de las universidades. A juicio del secretario de la Universidad Central de Venezuela, Amalio Belmonte, la pretensión del ministro Manuel Fernández Meléndez de imponer los criterios del gobierno como única modalidad de ingreso a las instituciones no puede ser respondida como un problema de carácter administrativo que se resuelve solo con mayor presupuesto. Para Belmonte, el asunto afecta de manera profunda la misión académica de las universidades, con consecuencias incalculables sobre el futuro de la educación.
Al evaluar la lista de asignados de la OPSU, el secretario denunció que hay ausencia de criterios objetivos, académicos y científicos, plagados de injusticias, discriminación y exclusión. Como ejemplo, detalló que en la carrera de medicina el aspirante con promedio de bachillerato más alto, 19.8, ocupa el puesto número 32. Que el puesto número 1 lo ocupa un estudiante con 18.6, llama la atención que el puesto 72 corresponda a uno con promedio de 19.14. El último lugar lo ocupa un estudiante con promedio de 16.6, pero por encima de él se ubica el de menor promedio, 15.4. En cuanto a farmacia, Belmonte explicó: en el primer puesto de la lista lo ocupa un estudiante con promedio de 18.2, el último asignado, número 150, el promedio es de 19.5. Y por encima de este se ubica el menor promedio asignado, que es 14.8. En Derecho, el primer lugar de la lista lo detenta un estudiante con promedio de 19.16, mientras dos estudiantes con una calificación de 20 de promedio son ubicados en los puestos 109 y 237. El último puesto, el número 500, la OPSU asignó a un estudiante de 16.17, en el puesto 279 al menor promedio de los asignados con 13.7. El secretario alertó que el gobierno violenta sus propios criterios. El más alto porcentaje de las variables tomadas por la OPSU es el promedio de notas con un 50%. ¿Cómo se explican estas brechas entre los más altos y los menores promedios? Bien, este tema ha generado mucha preocupación. Obviamente la condición social tiene que ser tomada en cuenta para garantizar la equidad, pero tiene que haber mecanismos que no sean injustos y excluyentes para garantizar el ingreso de los chicos a las universidades. El esfuerzo académico, el trabajo y haberlo demostrado durante los estudios tiene que tener un valor, y por supuesto tiene que haber un mecanismo de equidad para que quienes no tuvieron las mejores o las mayores condiciones para ser excelentes en la educación media tengan la oportunidad de educarse igualmente en la educación superior. Pero no parece el mecanismo, es decir, tiene que haber un mecanismo mejor que obviamente pasa por ampliar la oferta, hacerla de calidad, y mejorar además la formación que se recibe en las escuelas. Recordamos la intervención del profesor Juan Maragall en el foro de Benancham de responsabilidad social, y lo que nos hablaba sobre la deficiente calidad y el rendimiento de las pruebas que tienen los estudiantes y que salen del sistema oficial y del sistema privado también, y que lo que está haciendo la diferencia hoy en día es de dónde vienes, quiénes son tus padres, dónde viviste, más que la educación que recibes. La educación no está ofreciendo equidad, que es su misión fundamental. Entonces se está perpetuando el beneficio que ya vienes, que ya traes de tu casa, y eso por supuesto esto tiene que ser modificado, pero no a expensas de excluir y frustrar el deseo y la aspiración de estudiar de quienes han tenido la suerte de recibir una buena educación. Bien, volvemos con Mayerlin Fagundes, y vamos a cerrar entonces el programa con algunas observaciones finales sobre qué hacemos ahora. Es decir, tú comentábamos fuera del aire que parece no haber de parte de madres y padres la conciencia de la importancia de la seguridad vial. Es decir, por supuesto es importante llevar a sus niños a la escuela y lo llevan a la escuela, pero no parece estar en primera plana el requisito de que hay que llevarlos además con seguridad, y que eso hay que pedírselo al Estado, exigírselo al Estado. Es decir, madres y padres protestan cuando las escuelas cierran, protestan cuando los maestros están protestando, protestan cuando hay una suspensión de clase, cosas que son absolutamente razonables, pero no protestan por la falta de transporte seguro para sus hijos. ¿Cómo convertimos eso en una necesidad como lo es la necesidad de estudiar? Yo creo que precisamente una de las cosas que tenemos que hacer para hacer sensible y hacer del día a día el tema del viaje seguro y el transporte escolar tanto para los padres como para los niños es hacer y organizar este tipo de actividades, y no solo conversatorios con expertos, y con conversatorios donde podamos discutir este tipo de iniciativas que realmente a mí me resultan súper importantes y vitales. También el tema está en llevar el mensaje a cada una de las personas que nos rodean, y ir de comunidad educativa en comunidad educativa, tocando la puerta y explicándole también tanto a las autoridades de los colegios como a los mismos padres representantes, a nuestros compañeros, a nuestros padres que resultan
que sus hijos estudian con nosotros y todo esto, decirle, mira, ¿qué tal si hacemos esto y si promovemos que bueno, sí, hay un pool de transportes, pero vamos a hablarles, bueno, de cómo pueden transportar de manera segura a nuestros chamos, organizar este tipo de actividades educativas y de formación, que son importantes ya que no existe la norma, ya que no existe la ley, ya que no existe la revisión precisamente del cumplimiento de las normas o las leyes existentes. Creo que también es un trabajo de nosotros como padres, como madres, involucrarnos más allá de que el niño haga la tarea, más allá de llevarlo al colegio, involucrarnos en todas las actividades que realmente forman parte de ese crecer y ese saber de que los niños necesitan en esta etapa. Ahí me pregunto, ¿hay instituciones o empresas que estén dispuestos a subsidiar parte del transporte escolar? Es decir, ¿hay algo que hacer en ese sentido? Yo creo que no tengo conocimiento de iniciativas al respecto. Sin embargo, yo creo que son puertas que no hemos tocado, que son cosas que no hemos evaluado. Hay muchas empresas que buscan ayudar a sus empleados o promover actividades para el bienestar de sus empleados. Estas son actividades que deben promoverse. El hecho de por ejemplo, si tú trabajas en la Castellana y hay cerca un maternal o el maternal conozco, por ejemplo, instituciones públicas que sí tienen sus propios maternales y sí tienen unos autobuses específicos que cubren una ruta del punto A a un punto B, desde un ministerio o lo que sea, hasta un colegio específico. Vamos a promover esto también en iniciativa privada, vamos también a decirle al gobierno o plantear la iniciativa de que no es solamente puedes ayudar con el transporte escolar a los empleados públicos, los que trabajamos en entes privados pues también lo necesitamos y nuestros hijos también merecen viajar de manera segura y tener un transporte escolar eficiente. A lo que voy tal vez un poquito es, muchas empresas, por las limitaciones que hay con el tema de los salarios y toda la carga de pasivo laboral que eso representa, pues le dan algunos beneficios a sus empleados que digamos que son distintos, facilitan la compra de útiles escolares, en fin, beneficios que tienen que ver con el sistema educativo. Pero tal vez podríamos plantear un bono de transporte para los hijos en edad escolar, así como se paga tal vez la mitad del colegio como parte de uno de los beneficios laborales o salariales de los empleados, tal vez canalizarlo por ahí le ponga también énfasis a la importancia de tener un transporte seguro. Se podría elaborar un manualito, digamos, una hojita de papel, cómo tiene que ser el transporte escolar seguro, que sirva como alimento para una discusión entre padres en una escuela. Sí, yo creo que son materiales que podemos sentarnos a desarrollarlos con expertos, con incluso con las normas existentes, no solo por el temor a la sanción, por el hecho de que nuestros chamos viajen seguros. Es correcto. Desarrollar este tipo de iniciativas y tratar de educar a los niños, tanto a los niños como a los adultos. A veces quizás no nos llega el mensaje si nos los está dando un adulto, pero por ejemplo, tengo familias y sobre todo los más viejitos de mi familia se sientan en el asiento de adelante y mi hija es la primera en decirle, abuelita, ponte el cinturón de seguridad. Quizás a mí no me hacen caso, pero a ella sí. Por supuesto. Entonces, si no llega el mensaje por un lado, tratemos de hacerlo llegar por otro. Tal vez no somos nosotros los que hacemos llegar el mensaje de la mejor manera, tal vez la gente recibe el ojito, no la lee, otra vez la lea o se le hace difícil aplicarla, lo que sea, pero vamos a tratar de hacer las cosas y creo que todas las iniciativas son bienvenidas. Tal vez el primer paso, quisiéramos todos empezar a ver niños montados en los vehículos que van al colegio o a la escuela, con su cinturón de seguridad, con todos sus requerimientos de seguridad adecuados, pero tal vez el primer paso es que por lo menos se esté hablando de esto y que por lo menos sepamos, mira, los estamos mandando a la escuela de manera insegura, está difícil la cosa, ¿cómo hacemos? Porque empieza a ser una inquietud, porque en este momento, y dadas respuestas que has compartido conmigo en algún momento en toda esta conversación, obviamente no parece importante todavía para muchos padres el tema de la seguridad. No está adelantico, no está pegadito a su cara, está como en el fondo. Sí, esa es una inquietud más, pero en verdad no me inquieta mucho, lo que me inquieta es que llegue a la escuela. Que una palabra muy popularizada, hay que visibilizar el tema de la seguridad vial, hay que ponerlo de frente. Es un problema real el tema de la seguridad vial. Desde la perspectiva ahora como médico, esa es la causa de discapacidad, de muerte en jóvenes entre 15 y 24 años y en más jóvenes también. Es la primera causa de niños entre 1 y 14 años. Entonces se lleva mucho menos muertes que los de 15 a 24, pero sigue siendo la primera causa en ese grupo etario, que no se mueren de más nada, sino de eso. Entonces este es un problema real, pero no lo estamos viendo.
Hay muchas razones por las cuales no lo vemos, pero hay que empezar a verlo porque está teniendo un costo y un impacto en nuestra sociedad. ¿Tú querías hacer un último comentario antes de cerrar este espacio, esta invitación contigo? No, de verdad, muchísimas gracias por la invitación y pues de verdad hacemos el llamado a los escuchas de la radio, pues también unirse a lo que es un poco la campaña de seguridad vial y hacer también el transporte y promover el transporte seguro para nuestros chamos, y muchísimas gracias por la invitación. ¿Cuáles son los puntos de contacto con ustedes, con el Observatorio Venezolano de Seguridad Vial? Por Twitter somos Seguridad Vial BZ, en Facebook somos Observatorio de Seguridad Vial y nuestro correo es osvbzla@gmail.com. Perfecto. Bien, tuvimos entonces con nosotros a Mayerlin Fagundes del Observatorio Venezolano de Seguridad Vial para hablar sobre el tema de transporte escolar y lo que se desarrolló en este Observatorio de Seguridad Vial, que fue verdaderamente muy interesante. Recomendamos a todos nuestros escuchas que bajen el material o lo vean en el canal YouTube de la Red de Padres, para poder escuchar lo que tuvo que decir la alcaldía metropolitana, los voceros de las distintas alcaldías metropolitanas, el profesor Carlos Cedeño, que nos aterrizó en las escuelas en ese conversatorio. Y pues bueno, para que puedan compartirlo, les recuerdo además que la Red de Madres, Padres y Representantes tiene en ese mismo canal YouTube los materiales, los micros de las escuelas promotoras de seguridad vial que están disponibles para todos ustedes, que les permiten convertir a sus escuelas en espacios de seguridad vial. Bien, recuerden que pueden contactarnos a través de la red de padres @gmail.com y en Twitter @la red de padres.